20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. En este su programa Confluencias Culturales de la Galería Bicentenario y auspiciado por el Hotel Sevilla, estamos a una semana de la celebración de un aniversario más de la Fundación de Huamanga y nos encontramos con un experto en la materia. Rubén, buen día, al arquitecto Rubén Geri. Muchas gracias, José, un gusto estar con ustedes acá en este programa que de verdad lo seguimos todas las semanas y nos parece un buen espacio para poder crear un diálogo alturado y sobre todo poder redefinir para lo que nosotros significa cultura, ¿no? Y direccionarnos hacia ella, ¿no? Como decía el poeta alguna vez, todo lo que es cultural viene de un lugar, tiene que regresar a él, ¿no? Claro. Entonces un poco que la idea es esa. Y nada, gracias por la visita y dispuestos a... Lo que yo entiendo sobre la Fundación de Huamanga, que he leído a varios autores y que he tenido un acercamiento a este proceso desde muy chico, primero por los profesores de primaria y luego por los de secundaria. Antiguamente había una fuerte corriente sobre el desarrollo de este proceso de ocupación del espacio. Claro. Y los profesores en el colegio se preocupaban mucho en que nosotros tengamos una concepción respecto de lo que había sucedido en la época con la llegada de los españoles. Yo consigo que hay dos momentos importantes en la Fundación de Huamanga fundamentalmente. El primer momento es cuando se toma posesión del lugar, de este lugar, y el segundo momento es específicamente, debe ser el momento de la fundación, ¿no? Los otros intentos de entender que esta es una obra de fundación, yo no soy partícipe de esa idea, pero sí reconozco que existe un momento inicial de la llegada de los españoles al lugar que tiene que ver con la adjudicación como punto de frontera a lo que ahora conocemos como Huamanguilla y a lo que se llamó San Juan de la Frontera, ¿no? El nombre deviene justamente de esa condición de ser un límite con las huestes incas que estaban del otro lado, ¿no? A la parte norte. Y según los procesos que yo entiendo y que estoy analizando, el producto del libro que estamos escribiendo, ya hay una presencia cerca a Huamanguilla de un asentamiento indio que es Quinua. Claro. ¿No? Quinua es un asentamiento indio que tiene una traza urbana india donde la sección de las vías son utilizadas y sobre eso hay una superposición de la nueva ciudad de Quinua la llegada de los españoles y de Cárdenas se apostan ahí, ¿no? Y hay la leyenda del nuevo nombre que asume ese lugar como la Villa Viciosa de Quinua, en rememoranza a la Villa Viciosa de Guipúzcoa en España, de donde era de Cárdenas, ¿no? Entonces hay una... Pero ¿por qué aparece esta ciudad junto con Huamanguilla? Porque es el lugar donde los españoles se asientan antes de construir Huamanguilla, la ciudad de San Juan de la Frontera. Claro. Hay todo un proceso ahí de asentamiento, ¿no? Ahora hay ¿qué te digo? Se define esa ubicación, nos dice la historia, ¿no? Porque estaba entre dos pueblos partidarios de Manco Inca, ¿no? Definitivamente. Los Ocros, ¿no? Y los Siquichanos. Los Siquichanos, que eran bastante conocidos por su bravura y su rebeldía, fundamentalmente, ¿no? Hay otra leyenda, si se le quiere llamar de una manera, o en todo caso otro postulado que hace Magnís, Macpís es el de ¿cómo se llama? El de Piquimachay. Macpís en los últimos días de los incas se le narra y escribe justamente la posición sin querer narra la posición de Huamanguilla. Posiblemente hay una línea de terror y de miedo que tiene que ver con Ayacucho, claro, Ayahuarcuna y Ayahuanco, ¿no? Claro. Tres lugares que definen una línea
que era la línea de muerte. Y esto viene desde las guerras incas y chancas, ¿no? Sí, con anterioridad incas y chancas. Entonces, posiblemente sí ha sido el determinante para que se ubique en ese lugar el pueblo San Juan de la Frontera, ¿no? Hay que entender también que para el año 1532, si no, miento. Hay una 1537. Hay un factor ahí importante que se determina misiones para el conteo de tierra y de indios, claro, en la colonia, ¿no? Y es una orden que da Pizarro, como era el gobernador de Perú, y salen varios grupos de gente y llegan a lugares donde se tiene que hacer un recuento de tierras y de indios, fundamentalmente los que van a ser habitados por las encomiendas, los encomederos, para la encomienda. Ese era el objetivo. Pero también hay que entender una cosa que coincide con la ruta hacia el sur. La ruta hacia el sur era por Huamanga. Sí, de Pisco subían a Huamanga y de Huamanga se caminaba por el Valle del Sondondo, por todos estos lugares hacia el sur, y se llegaba cerca a la laguna de Parinacochas, a un lugar que se llamaba Incahuasi. Hasta el día de hoy existe, hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo ahí una actividad de una feria ganadera que tiene antecedentes en esos viajes, porque ese punto es un punto de cruce para ir a Bolivia, Argentina, y el otro tema es para ir a Arequipa, Chile, hacia el sur, ¿no? Entonces ahí hay una bifurcación. Es importante ese lugar porque está frente al Valle de Cotahuasi, al Valle del Colca, etcétera, etcétera, y todo eso ha generado un conjunto de caminos que no existen por la costa. Por la costa hay también una línea de caminos que es inca, pero lo que se usaba era este camino vía Incahuasi, ¿no? Era un desierto, no había agua, ¿no? Entonces, ese año, posiblemente el recuento claro, es un desierto, la zona desértica más. Es más, desde este paralelo hacia abajo, hay un problema grande con un cambio del paralelo y que de acá para abajo ya es árido, claro, desértico, ¿no? A excepción de los valles que tienen cuenca, y es la condición que tienen Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Claro. Puno también tiene el mismo problema, es un desierto de altura, tipo tundra, sí, claro, lo que más bien posibilitaba alguna posibilidad mejor era por la presencia del lago y los desbordes de los ríos que había. Pero aparte de eso, hablábamos de 1537 que hay una misión para hacer un recuento de tierra y de indios para las encomiendas, y esa misión pasa por acá y pasa por Arequipa, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Acá no se registra, pero sí se registra el de Arequipa. Yo tengo conocimiento de la forma como se registra en Arequipa el asunto, claro, y por la forma de posicionamiento del territorio, es muy similar a lo que ha pasado acá. Entonces, ¿pero quiénes van con esta misión? Van gente de Almagro, ¿no? Y hay que entender que para la época ya había una diferencia entre los dos huestes de conquistadores, ¿no? Entonces, yo lo que estimo es que a la fundación de Huamanguilla, anteriormente eso ya Almagro se había posicionado en esta zona, en la parte de Santa Ana, y que posible ya tenía planificado la construcción de la iglesia de San Cristóbal. Posiblemente antes de la fundación de Huamanga, tal vez, ¿no? Claro. Lo que sucede es un proceso urbano natural. O sea, es un proceso, los conquistadores no venían con sus cilindros, sus esteras y se ponían aquí en la parte plana, y lo que hacían era entrar a los lugares que estaban poblados. Y que podían ser defendidos. Claro, y que podían ser defendidos y que lo usaban como refugio. Es más, ellos tienen, hacen ese proceso de convivencia con los lugareños para que justamente encuentren la seguridad ahí en ese sitio, claro, ¿no? Pero hay otro tema, ¿no? Según Urrutia y otro autor más, creo que es Urrutia y otro más que nos señala que en esa época, en la zona de Pampa Cangallo, en toda la Pampa de Cangallo, se habían posesionado los Oras, que era una tribu chanca que se mantuvo rebelde incluso después de la derrota de los otros pueblos chancas. Y en esta zona estaban los Chocorvos.
¿no? Que ahora están pues en la zona de los chocorvos, por eso le llaman chocorvos a las cabezadas, ¿no? ¿No? Y que ellos habrían, en una alianza con los españoles que luchaban contra Manco Inca, que era enemigo común, ¿no? Deciden facilitar su llegada acá a esta zona de Huamanga, ¿no? Es probable. Lo que yo sí tengo claro es que la llegada a la zona que hoy conocemos como Huamanga, o bueno, ya la conocemos ahora como Ayacucho, ha cambiado tanto la cosa, sí es evidente que acá estuvieron gente de Almagro metida en Santa Ana, y que son ellos los que erigen la iglesia de San Cristóbal, me imagino en su concepción muy románica, que es la que hay del portón para adentro, Claro. ¿no? Y no como una iglesia, sino como un tema de ermita. Claro. Que es un templo pequeño, apartado, aislado, donde ellos tienen que hacer algunas prácticas de eximación de penas y culpas, producto de la condición de guerreros y de soldados, claro, etcétera, etcétera, y que fundamentalmente pues ellos venían defendiendo principalmente la doctrina católica, ¿no? Y sí, por eso venían con los... Era su bandera. Claro, ¿no? Entonces esos soldados en la época, si uno lee un tratado de la infantería de la época, o de la artillería de la época, pues se va a dar cuenta que estos tipos tienen algunos elementos de costumbre que son parte de la vida militar en los ritos religiosos, claro, ¿no? Entonces, te digo, porque esa es la misma forma como la gente de Almagro llega con esta misión de recuento de tierras y de indios Arequipa y hace la misma forma de posicionamiento. Se posiciona en la parte norte de la ciudad, en el sector donde ahora conocemos como San Lázaro, que le correspondía a un conjunto de etnias indias que vivían en el lugar, y ahí es donde ellos se asientan, y ahí se forma ese proceso de superposición de ciudades sobre la ciudad india, la ciudad hispánica, ¿no? Definitivamente. Que es algo que se da todavía, ¿no? En el caso de Vilcabamba, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y sin ir muy lejos, Quinoa es un proceso en eso, ¿no? Claro. Quinoa, Santa Ana, ¿no? Vilcahuamán, todo el Cusco definitivamente, claro, ¿no? Y algunos otros lugares donde nosotros, me imagino que en toda la extensión de nuestra región debemos tener bastantes formas de esta y eso nos habla de alguna forma de un tipo de herencia que tenemos, ¿no? Dicen que los únicos pueblos que construyen sobre ruinas son los árabes, pero acá también. Sí, y ahí hay que entender que hay un proceso en nuestra forma andina de superposición de ciudades que están bastante llegadas, inclusive hasta antes de los incas, ¿no? Yeah. Posiblemente esa sea la justificación de por qué en la ciudad de Huari tenemos varios estratos, ¿no? Claro. Lo mismo pasa en Chavín, que es posterior a Huari, pero que es antes de los incas, ¿no? Y Pachacamac. Y Pachacamac y otros lugares donde han encontrado pues que hay una forma de superponer ciudades sobre habitarlas. Y otro ejemplo muy marcado que nos podría dar algún referente respecto de la fundación de Huamanga, ahora conocida como Ayacucho, es que debía haber, aparte de los libros de Cabildo que cuentan, que narran la historia de que por un tema climático, etcétera, etcétera, lo que sucede es que ahí hay un conjunto de documentación que es imperfecta, ¿no? Y que no sabemos, primero que nada, quién la escribe, y segundo, en qué momento se escribe. Hay una separación ahí en los tiempos que en realidad no tiene relevancia para lo que queremos entender y luego celebrar o tal vez venerar. Lo importante ahí es más bien ver los momentos que determinan que sucedan estas cosas, ¿no? Que suceda la fundación, por ejemplo. Yo recuerdo una vaga leyenda de San Juan de la Frontera y de San Juan de la Victoria. Estaríamos hablando de 1542 más o menos, después de la batalla de Chupas, ¿no? Asignada a la fundación. Entonces, eso sí sería ¿cómo se llama? Sería un proceso de
rehabilitación de este lugar por la gente que ya estaba habitando Huamanguilla. Claro. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? En ese momento, después de la muerte de Pizarro, Baque Castro es enviado desde Panamá a resolver este embrollo que tenía con Almagro el Mozo, y él llega a Pisco, desembarca en Pisco y sube a Huamanga a buscar a Almagro el Mozo, que estaba acá. Claro. Y lo encuentra en Chupas. Entonces se devela la sublevación y todos ellos son escapados, perseguidos hasta el sur, que es lo que tú comentas, donde puede haber habido ahí algún encuentro de necesidad política entre estos pobladores óboras, estos pobladores de origen chanca, claro, con estos blanqueñosos que llegan de pronto al lugar y buscan pues refugio, ¿no? Sí, crean los morochucos, ¿no? Sí, ahora conocemos morochucos que son de un color de piel bastante bronceada, morena o trigueña, como le llamamos. Pero yo he visto morochucos cuando era niño bastante caucásicos, ¿no? Claro. Que los pelos blancos, canosos, las barbas, ¿no? Cosas que no son propias de nuestra raza, pero hemos visto aparte de eso. Entonces, lo que yo no pretendo demostrar, sino más bien me interesa saber es estos procesos, porque en el análisis de desarrollo de la ciudad de Huamanga que yo hago, que es la posición hispánica en Pucaray, me interesa determinar eso porque estos elementos nuevos, por ejemplo, la posición inicial de estos caballeros de Almagro en Santa Ana, en el sector, van a generar esa presión para que haya el traslado. Claro. Y la ciudad esta de Huamanga es una ciudad que ha sido trazada, que tiene un mapa hecho en España y que tenía que venir desde España y tiene condiciones de trazado, no es un trazado arbitrario. Claro, es un poco el damero, ¿no? Es el damero, exactamente. Y el damero tenía condiciones, tenía que ser terreno ligeramente plano, orientado de norte a sur, que tenga una cuenca cercana y recursos energéticos, claro, ¿no? Y para ellos los recursos energéticos eran leña y forraje, ¿no? Pero acá hay todo un tema, ¿no? En la arquitectura, no, tú ves la arquitectura de Huamanga, que es muy distinta a la arquitectura colonial del Cusco o de Arequipa, incluso de Lima, ¿no? Porque esa arquitectura es andaluza, no es castellana. ¿Y cómo sería andaluza, digo yo, no? Claro que sí. Primero que nada, hay que entender que va a haber un factor importante que determina una peculiaridad, un regionalismo, si le quiere llamar, a la manifestación de la arquitectura. Claro. Primero que nada por material, ¿no? Por material de la zona, por material. El caso de Cusco es específico porque Cusco es una superposición de ciudades. Sobre la ciudad existente, claro, se superpone la otra. Por eso es que la Plaza Mayor no es cuadrada, no responde a ninguna manzana y tiene una deformación natural que podemos ver, ¿no? que podemos ver en Quino y que podemos ver en Santana. Claro. Así de simple, y que podemos ver en Vilcas, ¿no? No, además en Santana hay lo que quizás fue la primera catedral de la ciudad, ¿no? Obviamente por esa razón, porque cuando se determina el traslado, se hace, yo pienso que se hace con un afán político, para que ellos posicionen, antes de construir la ciudad de Pucaray, posicionen Santana para que los almagristas no regresen al lugar. Yeah. ¿Te das cuenta, no? Y ahí es donde se empieza a elegir la iglesia de Santana. Claro. Inmediatamente se empieza a elegir. Pero ya para ese momento ya estaba San Cristóbal y estaba lejos del asentamiento, porque en el proceso que ellos tenían de estos actos de redención, de redemisión, etc., tenían que caminar de noche solos hasta el lugar. Y pasaron una noche sin oración y luego al día siguiente regresar al sitio. Por eso es que tiene la condición de ermita, no está cerca del centro poblado, está alejada, ¿no? Un poco, claro. Y si había algún clérigo que se hiciera cargo, pues era un ermitaño, vivía lejos de la ciudad, solo bajaba a la ciudad. Esa condición, por ejemplo, le da mucho más valor a la iglesia de San Cristóbal. Claro. Lo que aparece después, el arco, el campanario de piedra, en un lenguaje diferente, un material diferente a lo que existe ahora, es posterior, cuando ya se traza la vía. Y se completa. La actual iglesia, templo, que sería capilla de San Cristóbal, ¿no?
es una construcción relativamente moderna, ¿no? Porque han destruido la antigua. Claro que sí, claro La que han sí. vuelto a construir, ¿no? La han vuelto a levantar y no sabemos ligeramente. Lo que yo veo adentro del trazo que existe ahora es definitivamente hay una condición por su estilo románica. Claro. Románica pura. En la escala pequeña, inclusive tiene bastante altura para ser tan pequeña, ¿no? Porque lo románico tenía esa condición. Y a mí me sorprende porque lo románico es anterior a lo gótico y mucho más. Exacto. Y mucho más anterior a lo renacentista, Claro. que debería ser el barroco. Claro, que es lo que viene acá, ¿no? Claro. Porque- Pero ¿qué sucede? Sucede que en España no hay gótico. Ya. Porque en España el gótico es coincidente con con el medievo, y en España no hay medievo, lo que hay es posesión mora, ¿no? lógico. Hay posesión mora, el mudéjar está ahí metido, y una vez que se fractura esto, las condiciones ya de elección en España de los nuevos reyes que se designan a los Borbones, que no eran españoles, que eran franceses, Sí. ¿no? Por la condición católica, y se lleva a España para que sean, después ¿cómo se llama? Después de haber sacado a los moros de la península y haber tratado de encontrar alguna forma de consenso, es que se lleva a los moros, ¿no? Entonces, Claro. y ellos son los que determinan el viaje a América, y en 1542 y 1549, etcétera, etcétera, el momento del descubrimiento de América es fundamental para la confirmación del inicio de un nuevo proceso y un nuevo pensamiento que sería el Renacimiento. Claro. Y el Renacimiento llega tarde a España. Y el Renacimiento, en una de sus formas en España, es barroco. No, ¿cómo le llaman? Churrigueresco. El churrigueresco también es un forma- ¿cómo se llama? Son 4 movimientos que existen en España, producto de la influencia del Renacimiento en España. El italiano, que es una copia de lo que había en lo que venía de Italia. El italiano, el plateresco, el churrigueresco y el Marroco barroco, ¿no? Claro, pero era más por la influencia árabe, ¿no? La influencia mora. Lo que llega acá es la Tan influencia mora, ¿no? Llega con ellos la influencia mora. En alguna discusión que tuvimos con José María Gálvez alguna vez, hablando justamente de este desarrollo estilístico que hay en la ciudad después de la fundación, yo reclamaba el gótico, ¿no? O el renacentista, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que acá ha habido formas góticas y se muestra en Saña, por ejemplo, en el monasterio de Saña, en Chiclayo, ¿no? Por eso fue destruido. Claro que sí, ¿no? Y no solo por los piratas, por el asalto también por las inundaciones del Claro, riachuelo por las Saña, que es un inundaciones. riachuelo así que nadie sabe cómo llegó a destruir tremendo Sí, sí, monasterio, claro, ¿no? por las inundaciones que destruyó. Entonces, y por el fenómeno del Niño, obviamente, ¿no? Entonces, conversando eso, y me decía, sí hay, lo que pasa es que Ayacucho empieza a temblar. Sí. Entonces, 1610 se años. regresa a la forma anterior, que es el románico, introvertido, sólido, fuerte, grande, bóveda, cúpula y arco. Mira, la única iglesia gótica que yo encontré en el Perú está en Jauja. ¿No? Yo lo relacioné con el hecho de que iba a ser la primera capital, ¿no? Del Perú. Y que, bueno, como un asentamiento importante hicieron su iglesia gótica y los españoles. Pero después me enteré que la había sido hecho en el siglo XIX. O sea, ya incluso después de la independencia. Un neogótico se llama, Sí, un claro. neogótico. Que hay varios ejemplos acá, por ejemplo, en Huanta hay un neogótico. Sí, Y totalmente. de la misma, y posiblemente la misma congregación, y la relación que tiene con la ruta hacia la selva, en Arequipa también hay un neogótico que es la Recoleta, ¿no? Y así claro. existen varios. Y hay bastantes manifestaciones neogóticas y en el Perú que datan pues de la época republicana definitiva. Claro, ¿no? Sí, pues que son recientes, no son originales. Acá es el barroco y el románico. Y el románico fundamentalmente porque necesitábamos tener una estructura sólida en el primer nivel, que sea de bóveda de piedra, de muro de cajón ancho. Claro. Y lo que pasa en el segundo piso ya es sustentar la cobertura de 2 aguas para evitar que la lluvia lave estos muros de cajón que hay en el primer piso, ¿no? Entonces, así es como nosotros logramos concebir la arquitectura que conocemos. Ahora, hay que tener en cuenta que lo que nosotros vemos ahora en la ciudad, después de tanto tiempo que ha pasado de fundación, encontramos elementos republicanos.
manifestación republicana de lo que fue colonial. Posiblemente nuestras casonas y nuestras iglesias siguen teniendo la base colonial. Sí. Pero la manifestación exterior, producto de los añadidos y del desarrollo del tiempo y de la influencia, es la ciudad colonial llegaba hasta lo que ahora es el Jirón Bellido, ¿no? Obviamente. Lo demás era campo. La iglesia de Santo Domingo era de extramuros. Sí, a extramuros era. Yo también tengo ese conocimiento de que el desarrollo se manifiesta en las 9 manzanas iniciales, en torno a la Plaza Mayor, ¿no? Claro. Y que el resto de elementos ya son a extramuros, de alguna manera para llamarle, sobre un límite. Y que hasta en el año 1951 mantiene esa condición de extramuros, pero con unos muros siguientes que pueden ser las 2 quebradas y el canal de agua, ¿no? Claro. Que funcionarían ya como el límite de la ciudad. La quebrada de Tarahuayco, el río Alameda y el canal que venía por Girón Sucre. Claro. ¿No? Que venía acá me están ya diciendo que se acaba, porque ya nos ganó el tiempo. Qué bueno. Para mí siempre es un placer conversar contigo. No. El gusto es todo mío. De hecho, tenemos que continuar y te comprometo para la próxima semana. Ya, vamos a hablar de esto último, de los límites de la ciudad y cómo fue desarrollando. Yo estoy de acuerdo, me parece muy bien. Claro. ¿No? Okay. Pasamos al siguiente segmento de Confluencias Culturales.